Bueno chicos, último vídeo que hago con este fondo, último vídeo que hago desde esta Alemania de Cervantes, como ya sabéis, donde me hallo ahora mismo. Y antes de volver a mi setup de toda la vida, antes de volver a casa, quería hacer esto que estáis viendo. Muchos me lo habéis estado recomendando desde el último vídeo que subí de Iron Pineapple. Y teníamos que subirlo, teníamos que reaccionar. Cómo pasarse Elden Ring en modo pacifista. Con eso lo digo todo. Cómo pasarse este juego sin dar un solo golpe a ningún tipo de enemigo ni jefe. ¿Cómo se las van a ingeniar? ¿Cómo se las van a ingeniar? Decídmelo. En fin, como ya sabéis, tendréis en la descripción del vídeo el canal de Iron Pineapple. Dadle todo el apoyo posible porque menuda bestialidad de retos se está sacando. También he puesto los subtítulos en español. Si veo que fallan mucho los quitaré, pero esperemos que sean fieles. Esperemos. Pues vamos a darle, vamos al lío. Venga. Vamos a ver, voy a ir parando, ¿vale? Haciendo pausas para ir explicando un poquito mejor. Porque Iron Pineapple habla muy rápido, por lo que me estoy dando cuenta. Pero bueno. Clase, por cierto, profeta, por lo que estoy viendo. Bueno, va siendo hora de pasar un mal rato. Sí. Hasta aquí he visto yo, chicos, hasta aquí. Así que a partir de ahora, Elden Ring sin atacar. Obviamente va a invocar, pero no sabemos muy bien porque las invocaciones no van a aguantar a los jefes más potentes, ya os lo digo, Así que a ver qué objetos va utilizando, qué cositas va utilizando. Vaya cara tiene. ¿Puedes pasarte el Elden Ring sin atacar? Es una pregunta que suena absurda. Pensé lo mismo al principio, pero tal vez no. Este juego efectivamente tiene la mecánica de invocación. Realmente pueden combatir por ti y tú no tienes por qué pelear contra ningún jefe directamente. Y hay bastantes herramientas que pueden ayudarte también en tu tarea para completarlo. Así que no sé, aquí no sabía, realmente aquí Iron Pineapple no sabía si podía completar esta run completa, pasarse el juego sin golpear a nadie, pero lo iba a intentar. O sea que esto es realmente cómo hacerlo, cómo hacer un try. Muy bien. Primero, la clase profeta. Porque la clase con el atributo arcano más alto, que lo necesitaba para los encantamientos de curación. Obviamente va a ir curando sus invocaciones. Vale, bien. Luego cogió las cenizas de los diablillos estos, vale, para empezar con ellos. Interesante. Y mira este tico, mira este muchacho. No va a lastimar a nadie. Empieza la aventura entonces. Pasa entonces el primer jefe, se mata él solo y no pasa nada. Llegamos entonces a Necrolimbo. Habla con nuestra amiga Ranni para que le dé la campana de invocación y ya puede invocar. Se mete entonces en Caelid para ganar algunos niveles. Importante, esto lo explico para la gente que no lo sepa. Ha ido entonces a la tercera iglesia de Marika, ha cogido el teletransportador que hay detrás, se ha ido directamente a Caelid, ya sabéis, ha ido bajando y realmente aquí quiere unos niveles rápido. Pero no puede matar a este. Ah, vale, entonces no podía. Ah, se ha ido por la... Vale, se ha ido por el caballero negro de aquí. Y... ¡Anda, mira, es verdad! ¡Ostras! Ya sabéis... ¡Ostras! ¡Qué buena strat! No sé si esto se habrá corregido ya o no. Tened en cuenta una cosa muy importante. Iron Pineapple está jugando, este vídeo lo sacó hace un tiempo, entonces está jugando la versión 1.03. Ya estamos hoy en día en la 1.04. Cosas se han corregido, se han parcheado. No sé si la caballería, ya sabéis que se puede matar subiendo la cuesta, él se va envenenando, luego se teletransporta a su lugar de origen y se mata. Pero también estaba esta estrategia de ponerte por aquí y cuando hace el salto, él se mata. Realmente aquí Iron Pineapple no le ha pegado en ningún momento. Se ha matado 40.000 runas que ha ganado y para otra cosa, mariposa. Si esto no está parcheado, todavía se puede hacer, chicos. Así que nunca lo había intentado yo así. Pero fijaos que se puede hacer. Así que, GG. Perfecto. 40.000 runas, niveles. 19. Vale. 19 niveles que ha repartido entre vigor y maná, básicamente. Vale. Se ha ido a Celia. What the fuck? ¿En serio? Espérate. Lo siento, chicos, por parar tanto, pero ¿en serio? Se va a Celia, desde Caelid a Celia, que está justo al lado. En Celia ya sabéis que tenéis que activar las campanas estas de aquí arriba, los mecanismos de arriba, para ir desactivando los sellos, para poder entrar en las puertas y entrar directamente donde están los jefes. Pero si saltas por la zona de arriba y atraviesas la niebla... Pero saltas la niebla por la zona de arriba, como habéis visto. ¿Veis? Viene de aquí, salta, no entra realmente por la niebla. Incluso está el sello de la puerta todavía activo. Y los jefes se quedan sin atacarte. Pierden el agro, se frisean.
Así que sumonea a los imps, a los diablillos. ¡Ay, qué pena! O sea, tuvo que hacerlo varias veces para que... Vale. Tuvo que hacerlo varias veces porque la primera vez los imps, sus diablillos, empujaron a uno de los enemigos detrás de una niebla y ya no podían atacarle. Y él tampoco podía hacer nada. Él simplemente tiene que estar mirando o curando y nada más. Pero qué buena estrategia también, chavales. No sabía yo este truco. O sea, saltas, no sé si estará parcheado tampoco, pero vosotros me decís qué cosas han sido parcheadas, sí que no, ¿vale? Pero esto sí no ha sido parcheado. Está brutísimo. Saltas de la niebla directamente y te metes contra ellos y le rompes la IA. Los friseas. En fin, creo que va a la península del llanto ahora. Muy bien. Coge las semillas doradas. Muy bien. Vale, quiso matar a unos cuantos jefes por el camino, como el osete. ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Ahora se mata? Como el demonio 100 pies en Dark Souls 1. O sea que si superas, si sobrevives al ataque de agarre del oso, se cae al vacío. Esto ha sido... Es que como esto no haya sido parcheado, esto me está volando la cabeza ahora mismo, ¿eh? Me está volando la cabeza. ¡Dios santo! Y no ha matado, no ha pegado a él. Vale. Vale, aquí puede invocar a Blythe para matar. Ha ido haciendo, o sea, el principio de la misión de Ranni con Blythe de por medio para sumonear a Raid aquí en la prisión esta y mata al enemigo él solo, tranquilamente, y él no ha hecho nada. Se va a la cabaña de Roderica, va a conseguir la medusa, que es increíblemente buena. Ah, no está seguro de si lo usaría, pero que tiene mucho potencial para luego, puede ser. Muy bien. Aquí invoca a Roger. Vale. Invoca también a los Sims. Claro, el sangrado ya sabéis que es. Ya ves tú, el sangrado es 10 de 10. Vale, ok. Es un minijuego que tiene que estar usando en cada combate contra los jefes, mantener a los suyos siempre vivos. Vale. Que fue complicado hacerse con la mecánica, pero... Ojo, está bien, vale. Falló bastantes veces, por cierto, es que esto no lo hizo la primera ni mucho menos. Vale. ¡Anda! Va a utilizar el bufo, claro. O sea, que estuvo muy cerca muchas veces de matar a Margit, pero que le faltaba algo, necesitaba algo más. Va a conseguir el estandarte del comandante, que se llama en Khalid, como ya sabéis, que bufa. O sea, tú haces su combatar de este y bufa a todos tus aliados que tengas. O sea, que puede estar muy curioso esto. ¿Veis? Ataque y defensa de los aliados cercanos durante 30 segundos. Pero hay que derrotar a O'Neill, que se haya en Khalid. Accidents happen, you know? If I decide to hang out near some swamp geysers and Commander O'Neill just happens to follow me and get himself killed in the process. ¿En serio me dices que O'Neill te puede seguir hasta un poco más afuera de su zona de combate y que los geysers estos que expulsan realmente, bueno, sí, te hacen putrefacción, le van quitando vida a él? Simplemente tienes que ir corriendo con torrentera alrededor. Tú con torrentera no vas a causarte ningún estado alterado y él se va a morir solo. ¿Ya está? ¿En serio? Mete el bufo y a por Margit. Ay, pero no fue suficiente. ¿Qué me dices? Todavía no fue suficiente para matar a... ¿Pero habéis visto cómo ha matado a O'Neill? ¿Habéis visto cómo ha matado a O'Neill? Me estoy quedando sin palabras, tío, sin palabras. Y aunque ya esto esté parcheado, es que me da igual. Es que en su día encontrar la estrategia para hacer todo esto no es moco de pavo, ¿eh? O sea que también hay que pensar mucho para saber, oye, tengo que matar a O'Neill para conseguir el estandarte para bufar a mis invocaciones para matar a Margit. Pero ¿cómo mato a O'Neill si no le puedo pegar? Intentaré sacarlo, ¿lo podré sacar? Sí, lo puedo sacar. ¿Y luego cómo lo mato? Pues utilizando los geysers. Pensar todo eso no es cosa de venga, lo hago y ya está. Hay que también darle mucho al coco, ¿eh? En fin.
A ver. Muy bien. Activó, hizo el atajito para meterse en Liurnia, Roderica se va a la mesa redonda y ya puede empezar a mejorar. Ya puede empezar a mejorar sus invocaciones. Por lo que al final lo consiguió. Habiendo mejorado sus invocaciones, vas. O sea que intentó. Lo ha hecho. Perdón por parar tanto, pero es que esto es increíble. Ha querido no solamente hacer pacifista en los combates contra jefes, sino toda la rang en pacifista. Toda. O sea que había que pasar casi todos los encuentros. Obviamente tenías que zafar de todos. Bueno, llegamos a Godric. Muy bien. Hombre, Nefeli es bastante buena. Me he dado cuenta que es muy buena. Joder. Es que vale, Nefeli es que es complicado mantenerla con vida, pero. Y no hay suficiente daño. A ver, ¿cómo lo va a hacer? Va a ir a por los perretes. Perretes que... Claro, los perros que pueden infligir podredumbre en el enemigo, efectivamente. Una versión mejorada del veneno, ya todos lo sabemos, está claro. Sin ni siquiera actualizarlo, o sea, a más cero, directamente. El perro murió casi de inmediato, pero el segundo intento provocó la pudredumbre, así que simplemente manteniendo vivo a Nefeli, murió por la pudredumbre y ya está. Ojo, por la pudredumbre 10 de 10, contra Godric, muy bien. Bueno, se mete Liurnia para runas, ¿no? Okay. Sí, siguiendo la quest de Barre, ya sabéis que os podéis meter en el tema del Palacio de Mog. Sí, esta misión ya la hemos visto en un vídeo anterior. Simplemente tienes que invadir a 3 jugadores y que te maten. No hace falta ni que les pegues, o incluso tú matarte y ya está. Muy bien. Ya tiene, y le da el de este para activar, para meterse directamente en el Palacio de Morrowind. Este es, sí, la mejor zona de farmeo realmente del juego. Efectivamente, le golpeas al pajarito y cae, pero aquí tú no lo vas a golpear. Efectivamente, era una violación del estilo de vida pacifista del personaje. What the fuck? ¿En serio? Pera. O sea, obviamente ya sabéis que esta zona de farmeo es buenísima, sobre todo con la espada del jefe final del juego, o con los espadones de Radan. Pero también puedes matar al pajarete disparándole una flecha y se cae por el acantilado. Ahora bien, ya sabéis, para la naturaleza pacifista de este personaje no vale. Pero claro, saltando hacia aquella zona del acantilado, los enemigos hacen su rol y caen al vacío también. Claro. Jump así. Saltas aquí, te quedas aquí. Era bastante más lento, pero decente. Luego va a por un... Vale, una vez que ya ha farmeado lo suficiente, hace falta un encantamiento más bueno de curación. Así que... Perfecto. Una curación que era un 50% más mejor que la básica. Y luego se mete a por Radan. Efectivamente. Es que realmente esta batalla es súper sencilla, porque vas invocando a todos los que te van... a ver este. Radahn may have mastered gravity magic, but he did not master gravity itself. No puedo gritar aquí, ¿vale? Porque ya sabéis que los alemanes son muy educados y no queremos problemas con ellos, pero... El maestro de la gravedad, Radan, ha muerto gracias a la gravedad. Se lo ha llevado por encima de la montaña con sus habilidades venidas de Skyrim, y él solo se ha caído desde esa montaña y se ha matado. ¿Lo vemos de nuevo, chicos? En un segundo. Este vídeo va a salir más largo de la cuenta, me da igual. Me da igual. ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Esto ha sido parcheado o no? Porque yo flipo, Yo flipo. Es decir, lo que ha hecho
lo que ha hecho ha sido... Puedes matar a Radan muy fácilmente invocando a todas las invocaciones que tienes en el campo de batalla. Y como ha dicho, si es que incluso aunque las mate, puedes volver a invocarlas. Y tú puedes tranquilamente quedarte lejos y esperar. Pero ha encontrado, dice, quería encontrar una forma más divertida de matar a Radan. Y es esta que estáis viendo. Se lo lleva por aquí arriba de la montaña. Esperas un poquito a que Radan te siga. Y llega el punto en el que Radan... se mata al solo por caída. Ha dominado la magia de gravedad, pero no dominó la gravedad en sí. En fin, se mete a las catacumbas de Radan para conseguir la ceniza de los soldados centinelas estos. Y se mete contra el lobo. ¡Ojo! El lobo de Radagon. Los soldados estos de Godric, bueno, de los soldados de Radan realmente, ni tan mal. Lobo derrotado, icono de Radagon. Hace que el tiempo de casteo sea mucho más cortito para castear rápidamente. Así que sí, para ir curando más rápido te vale muy bien, ¿vale? Y a por Renala. Sí, la primera fase. Es verdad, ¿cómo lidias con Renala, la primera fase, cuando lo que tienes que hacer es pegarle a sus pequeñitas? Y son muchas, y tienes que pegarle a una en concreto. Si invocas, se van a dispersar por muchas. Entonces no vas a conseguir. ¿Cómo lo haces? A ver cómo lo va a hacer. Esto me... Bueno, entonces vamos a dejar eso para luego. Se mete en Leyndell. Vale, no puede todavía con los soldados de Radan. Aquí actualizarlo no iba a ser suficiente. Así que consiguió... Bueno, vale, el perro más 3 de pudredumbre. Vale, el perro murió muy rápido, pero le causó la pudredumbre. Así que simplemente escape y espere cerca a ver cómo terminaba el trabajo. Vale. Vale, es que la primera no. ¡No! ¡Dios! Sí. A más 6. A más 6. ¿Llega? Es que se acaba el efecto antes. A más 6. El perro a más 6 tienes el efecto perfecto. A más 6. Vale. Vale, el próximo. Ostras, el espíritu de Godfrey. Atentos, atentos, el espíritu de Godfrey. Para la caballería esta, vale, perfecto. El perro más 6 provoca pudredumbre. A pudredumbre lo matas tranquilamente, perfecto. Pero para Godfrey, el veneno no iba a funcionar para este señor. Así, para un fantasma. Así que se fue a Nokron. Muy bien. ¡Anda! El set este de Nokron es verdad que lentamente va recuperando la salud de los aliados cercanos. Ojo, no la de tu portador, pero bueno. Pero realmente el efecto es muy pequeño, como 2 puntos de vida por cada segundo. Pero bueno, todo ayuda, efectivamente. Y como mira la moda, el tío va perfecto, maravilloso. Las cenizas, que me encantan por ciento de los escudos gigantes. Sí, vale, esto sí. El Mimic, ya sabéis una cosa, aparte de que le va a haber potencial para un futuro, a ver dónde lo invoca. Si tú, un truquito, chicos, que lo explica aquí Iron Pineapple también. Si tú te metes totalmente desnudo y sin armas en la batalla, cruzas la niebla del Mimic sin armas, desnudo, el Mimic lo que va a hacer es duplicarte a ti. Es decir, va a invocarse, pero de forma desnuda y sin armas. Te va a pegar con los puños desnudos. Entonces, tú te metes totalmente desnudo y sin armas, y cuando el Mimic salga, tú ya te equipas tu set y tus armas, y lo revientas, porque el Mimic va a estar desnudo, sin defensas y sin armas. O sea que, 10 de 10. Simplemente esperé y obviamente ya el perro lo va a reventar, porque no le hace ni daño. Ahí está. Vale. Vale. First, I grabbed the Two Fingers Prayer Book from the Fortified Manor in Leyndell to give to the Turtle Pope. Vale. This, I learned the Lord's Heal, which is a tier 3 version of heal. I also picked up Blessing. Más curación. Blessing's Boon is an incantation that heals nearby allies for 90 seconds. Vale. O sea, curación y curación por tiempo. Ya está, curación sostenida. Junto con su set, pues buena curación ya tenía. Actualizó los soldaditos y a por Godfrey. Muy bien. Sí, estos soldaditos a mí me encantan y son buenísimos. Tienen muy buena defensa. Sí. O sea, es que los soldados me encantan de verdad. Como dicen, se defienden muy bien y encima van atacando mientras se defienden. Son increíblemente buenos.
Ahí está, perfecto. O sea, que de 10. Coge la bendición del árbol, por lo que está bastante mejor, y a por Morgoth. Invoca a San Melina, invoca seguramente a tus escudetes. Vale. Ahí está, como veis, curación for the win. Muy bien. Lo estaba haciendo muy bien realmente, todo perfecto con Morgoth. Hasta que Morgoth decidió hacer este movimiento. ¡Ah, Dios! Pero cúralo más. No va a poder, no. Ahí cuando... ¡Anda, es verdad! ¡Ah, es verdad! Las cadenas de Margit, que pueden funcionar con Morgoth. Claro. Cuando va a hacer este movimiento, que básicamente es el movimiento que va a matar a todas tus invocaciones y a Melina incluso, usas las cadenas, lo tiras contra el suelo y evitas eso. Ahora el problema es que llega la fase 2. Tiene el mismo movimiento, pero los grilletes ya no sirven. Los soldados del escudo no iban a servir. ¿En serio? ¿El perro de pudredumbre otra vez de nuevo? Como los del escudo no servían. Uf, no puede. Va a romper el trono. Lo rompe, ¿no? Sí. Pobrecito, la habilidad de esquiva no son lo bueno para él. Uf, vale. Melina dio aquí el punto, ¿no? Vale. Curando al máximo, con suerte, con el perro de pudredumbre, y que Melina también curó. Entonces ya ahí más o menos, vale, en uno de esos tries lo consiguieron, pero que ojito, complicado. Y llegamos a la montaña de los gigantes. Gigante de fuego. 25.000 puntos de salud, ojito. Esto, por cierto, me habéis estado comentando que se podía hacer en la versión anterior. Ahora ya no se puede, la 1.04. ¿Veis? 1.03. O sea que... Ah, ya se arregló entonces. En el 1.03 ya estaba arreglado esto. Convocan a Alexander, que es bastante bueno para esta pelea. Pero no. Ignora, la opción 1 era invocar a Alexander. No le sentó bastante bien. La opción 2, dejar a Alexander al lado e invocar al perro. Vale. Pero nada. Y la opción 3 es más loca. Me podría... A ver. Escapar de la arena del jefe. ¿En serio? Picture it like a tiny semicircle. What's also strange is that elevation was a factor for remaining in the summoning zone. If I got off my horse, I could no longer summon anything. And one more complication, some of the giant's attacks could still reach me, so I'd have to use my dismount iframes to avoid it. Vale, y my horse to remain in the summon zone. So here's the plan. I would summon a spirit with a ranged attack to shoot at the giant while En este punto, saliendo de la arena de combate, en este punto podía invocar sí o sí siempre que estuviese a lomos de Torrentera. Sí. Podía invocar como la medusa a una invocación que tuviese ataque a distancia. Únicamente lo que tenía que hacer es mantener viva la invocación, porque el gigante a veces hace ataques también a distancia que dan. Por eso que el desmontarse Torrentera sirve, porque tienes esos frames de invulnerabilidad. Perfecto. Entonces, ojito, To check if this was even possible and that the summons would target the boss correctly, I summoned the jellyfish, and luckily, yes, this might ¿Funciona work. y puede envenenarlo? I made a quick detour to the ancestor spirit in Siofra River so I could unlock the ancestral follower as a summon. Oh, vale. Mató con los soldados del escudo al gran ancestro, ¿vale? Para conseguir el seguidor ancestral del arquito asqueroso. Kind of worked. The damage was low but consistent. El daño era poco, pero consistente. Vale. ¡Oh! ¡Ostras! Es verdad. Ostras, es verdad. Cuando le baja la vida, empieza a utilizar los ataques estos de fuego. Ahí está lo que decía, que podía envenenarlo. Vale, utiliza la de esta para protegerse del fuego.
Hasta luego. Aurelia. All right, it happens. Maybe it was just a fluke. Aurelia, I swear to God. I swear to God. Pero qué... Utilizaba la medusa, pero la medusa se quería caer siempre, fíjate. And what was even more demoralizing was the knowledge that even if I did manage to get to phase 2, I'm pretty sure I would get teleported back into the arena with my spirit summon who would immediately get destroyed. Es que claro, incluso claro, si llegas a la fase 2 así, que es súper lento, te van a teletransportar. Ya sabéis que a partir de la fase 2 hay una cinemática entre medias y te van a teletransportar de nuevo a la zona de la arena. De la zona de la arena de combate. Entonces, aquí, ¿cómo se puede hacer? La medusa es súper lenta y de vez en cuando se tira ella sola, se mata por el acantilado. Y no hay forma. No hay forma. Oh, un glitch que se puede. ¿Cómo? Ah, vale, cuando saltas y justo quitas el juego en un momento, ¿no? Sí. Vale. Sí, vale, esto me lo sé. Haciendo esto que estáis viendo ahora mismo, ahora, ahí está, saltas, te vas a algún punto de gracia y corriendo quitas el juego. ¿Veis? Sales corriendo del juego y te metes en Farum Azula. Vale, sí que seguramente no te salga la primera, pero mismo sí. Y te metes contra el dúo Sacrodermo. Verás tú. Vale, sí, bueno, invocas a Bernal, pero que tampoco es una... Sí, algo que hiciese frente a esas llamas oscuras. Invocación más fuerte más 10. Dios, esto me está encantando, qué curioso, es súper interesante. Más que épico, es interesante. Te matas y apareces en la esfinge de Marika, ¿verdad? Ahí está, claro. Cuando te matas en un sitio bajo, pero ya has pillado el agro este de la esfinge de Marika para conseguir... Ahí está. Uy, va a conseguir el Teach, ¿en serio? Hace la misión de Ranni para conseguir el Teach. Hace toda la misión. Va a hacer toda la misión de Ranni. Ostras, tiene que matar a este. Ojo. Claro. My first idea was to use Bewitching Branches on the Basilisks before the Blythe encounter. Using these on enemies causes them to... Es que ahí ya sabéis que en la quest de Ranni, si por si no lo sabéis, en cierto punto justo aquí, antes del lago de la putrefacción, te invade Blythe y tienes que matarlo, pero no puedes invocar a nada, no te deja invocar a nada. Entonces vamos a ver qué tal. No puede utilizar el objeto este que hace que los enemigos sean aliados durante 3 minutos. Aquí no puede hacer que se caiga por donde estaba. No permitía que se cayese. Ah. Vale, va a utilizar ira de dioses. That's a good question, N64 Donkey Kong, but it actually doesn't because the threshold for what isn't allowed is anything that deals Pero no te permite tirarlo igualmente, ¿no? So I didn't kill Blythe, Gravity did. ¡No puede tirar, en serio! ¡Puede tirar a Blythe así! Pero vamos a ver... Joder, qué flipada de Ran está haciendo. No me lo esperaba que fuese tan épico todo, pero a la vez tan interesante, tan instructivo, ¿eh? O sea, puedes tirar a Blythe por el agujero del elevador, pero tienes que utilizar el encantamiento este. Emitir fuerza, he dicho ira de dioses, emitir fuerza realmente. Vale, aquí con el ancestro este y las flechitas lo vas curando. Ahí está. Vale, y utilizas el talismán de Shabiris para atraer el agro del enemigo y así dejar que... Vale, pero el talismán no funciona si tú no estás pegándole. Efectivamente, necesitas la llave de Raya Lucaria, si no puedes acceder ahí. Efectivamente que no mató a Renala, claro. No podía acceder, no podía continuar la aventura porque tenía que matar a Renala. Pero ya sabemos lo que pasaba con Renala. Elegí a Lutel, el sin cabeza.
solid damage, health, and she blocks. Like I mentioned earlier, the reason I didn't want to do this fight was because my summons wouldn't target the correct enemy. Efectivamente, la invocación apuntaría a quien quisiese. The golden barriers on the girls crawling around with rejection. Doing this 3 times causes Renala to fall. ¡Anda! ¡Un momento! O sea que con emitir fuerza, que es reaction, que es como es rechazo, puedes romper las barreras. Técnicamente no estás pegando porque no causa daño. Que por eso lo que ha dicho con Blade, que realmente lo ha tirado, pero él no causa daño, simplemente lo echa para atrás. Pero con eso puedes romper las barreras. Y eso realmente cuenta para que Renala, con las 3 barreras, rompa la suya y se caiga. Pero igualmente la invocación tiene que... La invocación no le hace target a Renala. Después de 10 minutos sin progresar nada. Nice. Why did you turn away? Joder. Oh my god. Now I know some of you are already frothing at the mouth. Sí. This is my chance. I get to correct a YouTube guy in the comments by telling him that he forgot something. He should have just used the cursed blood pot. But see, I'm actually going to correct your correction preemptively. So yes, there's a consumable cursed blood pot item. If you throw it at an enemy, your spirit summons will Vale. El de este de sangre es un consumible que lanzas y a quien tú lances y marques, tu invocación va a ir a por él. Sounds perfect, right? Suena perfecto. Take a look at this footage. ¿Qué pasa? Did you see it? 1 damage. That's a 1 damage too much. Claro, No. 1 de daño es demasiado, no puede usarlo. Quick correction. This is me from the future now. I found out that you can actually throw the pot al suelo le afecta, pero claro, le afecta el efecto, pero no le causa daño porque no le está pegando directamente. No utilizo, al final no utilizo este método, pero que podía utilizarlo. Para un jefe que no se mueve, que está en el suelo cuando eso, puede ser perfecto. Pero en vez de eso... Vale, fácil. My solution was to choose a spirit summon that gave me multiple allies. I decided to go with the demi-humans because there were 4 of them, and I assumed they do more damage than the Great Shield soldiers. Took a lot of patience on my part, but this eventually did the trick for Phase 1. My logic of having multiple allies was correct. Phase 2 is also basically a non-issue because... O sea que... Vale. Entonces básicamente lo que optó es, pues ya está, en vez de usar el objeto este para que la invocación eligiese a Renala, directamente invocar a la invocación que más soldaditos te invoca, que son los demi-human estos, los semi-humanos estos, y ya está, los invoca de por primera vez junto a Renala para que empiecen a pegarle a ella nada más, y luego simplemente van a ir matando a las pequeñitas, se van a quedar solas y Renala va a ser el objetivo, ¿vale? En segunda fase de Renala, a ver. Fue fácil, claro. Ya, si muchos me comentasteis, los perros son muy buenos contra Renala en segunda fase porque no la dejan spamear ninguna habilidad, ningún hechizo ni nada, la dejan tonta. Claro, si acaba de hacer una invocación que spamea, o sea, que mete a 5 luchadores contra Renala, va a ser mucho más sencillo, así que ya está. Abre el cofre, estamos siguiendo la misión de Rani. Y ya puede continuar. Vaya por el teacher. Pero ¿cómo lo derrota? No puede invocar. Después de todo el trabajo, no se dio cuenta de eso. Dice, Dios, ¿y ahora qué? Claro, no se dio cuenta porque realmente no utiliza muchas invocaciones. No puede empujarlo tampoco. ¡Ostras! Así que tuvo que invocar al soldadete, mantenerlo vivo. Joder. Todo guay hasta que empieza la segunda fase de cada uno de los sacrodermos. Lo intentó una vez y otra y otra. Un par de horas intentando esto, que no es poco. No había forma de curar lo suficiente. Tampoco llevándose el agro de 1. Ostras. Es verdad, el sueño, pero le causas daño, ¿verdad? No es una opción, ¿por qué? Es verdad, causan daño.
El final de la run. Claro, el dúo sacrodermo ya sabéis que con las urnas de dormir o las flechas de dormir se pueden dormir. Y eso es muy fácil porque mientras se duermen y se despiertan puedes causarle daño. Pero le causan daño a ellos también cuando las utilizas. Luego estás rompiendo la regla de tu reto. Entonces, a ver. Esto es una antorcha. Sí, que la duerme a los enemigos, pero no le causa daño. Es verdad, la antorcha de Santa Trina que puede dormirlo y no les causa daño. Pero tenía que posicionar bien sus invocaciones, posicionarse bien a él, utilizar bien la antorcha que tiene un tiempo de utilización y seguir curando sus invocaciones para que no lo matasen, ¿eh? Y lo hizo, al final lo hizo. Oye, no es nada fácil, incluso con esta estrategia no es nada fácil, ¿eh? Y se metió Maliketh. Vale, la fase 1 fue fácil, pero la segunda no. So before grinding it out any further, I wanted to grab the Blasphemous Claw item. This would allow me to parry some of Maliketh's attacks during the second phase. Anda, con este objeto. This item is dropped by Bernal after he invades you, but to get him to invade, I had to kill Ricard. Tiene que hacer la misión de la... Dios, tiene que irse a la mansión del volcán, hacer la misión. Joder, matar al Sacrodermo obviamente. Tiene que matar a Ricard. Claro. ¡Ostras! ¿Veis? Esto me flipa. Claro, para hacer la misión del volcán tiene que matar a Ricard, obviamente. Es la parte final, por así decirlo. Para acabar y la misión de Bernal que le dé, obviamente, lo que necesita. Pero claro, matar a Ricard, él no puede matar a Ricard, pero tiene el Mimic, luego se equipa la lanza, invoca al Mimic y el Mimic sí puede utilizar la lanza. Sí, es verdad. Es igual de tanque la 1.03, pero no causa tanto daño. El primer intento salió fatal, ni siquiera la fase 1. Efectivamente, ni siquiera la mitad del daño de la primera fase. Mejorar a tope la lanza. So I upgraded it and tried again. This went much better, but it was still tough because my opportunities to heal were so limited. Fue mejor, pero claro, no podía curar mucho. Claro, es que el lago del agua te está dando tics de daño y no te dejan castear el hechizo. Vale, se puso muchísima armadura, invoca al Mimic. Bueno, pues se lo mató. Al final el Mimic con una armadura potente, mejorando la lanza de mataserpientes a tope. Bueno, no fue tan guay como tal, pero lo pudo hacer. O sea que guay. Bueno, matamos a Bernal. Es verdad que cuando te vas aquí, es verdad, Bernal desaparece. No podías tirarlo. Ni incluso llegando nunca te siguió. Sí, Malekith contra una sola invocación. El Mimic contra este señor. Construir, claro, hacerte tú una build de sangrado y usar el Mimic. Ahí está. 12 horas, 12 horas después de farmeo. La Nagikawa más 25 con la infusión de sangrado. La Uchigatana más 25 con infusión de sangrado. El paso de este de lobo, como combat art, como skill. Vale. 60 de vigor, 40 de destreza, 40 de arcano para mejorar el sangrado. Y los talismanes. Cualquier cosa de tanque, vale, para llevar más equipación, más defensa y más vida. Y un poquito más de poise, vale. Venga, que lo tire, hala. Bueno, pues está bien la build, está perfecto. Para eso obviamente tienes que hacer esto, pero no puedes ir tirando. Vale, muy bien, la misión del Alexander gigante. Y más o menos bien, ¿no? Más o menos, bueno, ojo que... It's time to quit.
Ahí está. Fue paciente, lo intentó una y otra vez. Intentó buscar las aberturas para curarlo. Y funcionó al fin y al cabo. Llegamos a Lindel. A ver, Gideon es súper sencillo. Él spameando Rejection, como dice, y el Mimic reventándolo. Más 1500 puntos de vida. Sí. 2 jefes. Bueno, realmente son 3 jefes los que quedan. Godfrey con el Mimic súper sencillo, la primera fase súper sencilla. El Mimic es muy tanque y tiene sangrado, nada más que eso. Dice que se excedió un poco en subir de nivel, pero que lo podía haber hecho con niveles más bajos, pero con así. Y ahora se mete... Vale, con esa build ahora, con el tornado de llama negra. ¡Ojo! ¡Muy buen encantamiento! Reduce en 60 el daño sagrado. Radagon y la bestia final usan daño sagrado siempre para atacar. Radagon físico también, pero bueno. Vale. Y el Mimic for the win, entonces lo vas curando. Tienes el extra de defensa que te da el encantamiento. Y ya simplemente es reventar. Ya estáis viendo. Lo mata Radagon, ¿eh? Y luego la bestia, que estamos en lo mismo. A ver, la bestia también tiene ataque físico con su arma cuando pega de vez en cuando, pero el 90% de ataques son sagrados. O sea que tiene... No puede ser. En el segundo try. O sea que fácil, muy fácil, la verdad. Y ahí lo tienes. Elden Ring puede ser vencido sin atacar a un solo enemigo. Todo con invocaciones, la verdad es que sí. Jue. Pero es increíble una cosa. Efectivamente. Con este setup es posiblemente... se puede matar. Una cosa importante, chicos, antes de acabar el vídeo. Bueno, 2 cosas realmente. La primera, más que un vídeo para Dios, saltar de la silla, que también es un vídeo súper instructivo. Me ha gustado mucho como Iron Pineapple ha hecho sus estrategias de tengo este problema tan grande, ¿cómo lo soluciono? Ha hecho incluso misiones, la misión de Rani, la misión de Bernal, por ejemplo, que al final no le han afectado, no le han producido ningún beneficio, pero lo ha intentado por ver qué tal, por ver si podía hacerlo. El cómo matar a Blade con el Rejection con... que no sé, yo lo voy a llamar fuerza, emitir fuerza. El tema de cómo hacer cómo mejorar la lanza de matada serpientes para matar a Ricard, invocando, obviamente, con su invocación del Mimic, para que sea... Es que al fin y al cabo es eso. Es que tienes que saber muy bien cómo hacerlo. Cómo matar al dúo Sacrodermo. Tiene que curar a las invocaciones. Curar a Bernal, que lo había invocado también. Ponerse en una posición para que no lo maten a él también. Es que son muchas cosas que tienes que tener en cuenta y muchas estrategias en la cabeza para llegar al final del juego. Que se puede conseguir, pero es muy difícil esto, ¿eh? Muy difícil. O sea que, chapó. Me ha encantado ver todos los glitches que se pueden seguir haciendo en la 1.03. No sé si la 1.04 se habrá parcheado algo. Vosotros me lo decís. Porque si estas cosas no se han parcheado, va a ser maravilloso de hacer. Así que, chicos, espero que os haya gustado tanto como a mí. Ya me comentéis vosotros qué os ha parecido. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Adiós!